en el mundo donde hay mucha necesidad. Vivimos en una nación privilegiada y aún más en los países latinoamericanos. Podríamos decir que hay abundancia. Yo no creo que haya un país latinoamericano donde haya física hambre. De cualquier lugar aparece los alimentos. Pero estaba oyendo la historia de un hombre que viajó a cierto lugar de la India y estuvo predicando y decidió comerse un banano. Se come un banano y parece que no tenía buenos hábitos porque arrojó la cáscara por la ventana y oyó un ruido y se asomó y eran varias personas peleando por la cáscara. A nosotros quizás nos pueda causar risa, pero muestra el nivel de hambre que hay en ese lugar. Se le pelean por una cáscara de banano. Necesidad. Las necesidades abundan en este mundo de muchos lugares. A veces he llegado a lugares donde salen personas a merodear y a ver qué hay. Le llevo la maleta, me preguntaba alguien, porque quieren ganar alguna cosa. Estuve en un sitio donde vinieron unas personas a prestarse a ver qué necesitaban, qué puedan trabajar para mí. Y yo le estaba diciendo a María Luisa, no sé, parece como que todo cara sentado. Digo, ¿será que, no es cierto, empresario? Y una vez iba con un obrero y iba a predicar a un lugar y paramos en una estación de gasolina o a veces en algún restaurante porque eran distancias altas y estábamos comiendo una mesa cuando alguien le decía a otro, esta es tu oportunidad, y se acercó un muchacho y nos preguntó que si teníamos trabajo. Claro, como el pastor pues anda corbata, el obrero, que pensaban que éramos empresarios, y hablan español, esos empresarios, pero no, era un pastor y un obrero bíblico. Y de acuerdo al lugar donde vayamos en el mundo y encontremos desempleo, vamos a encontrar personas merodeando. Se le llama a eso velar, como velar significa vigilar, pero velar también es palabra que se usa en algunos lugares para cuando alguien está comiendo y hay personas que están por ahí esperando a ver si les dan algo. Recuerdo una vez cuando no estaba acostumbrado a ver tantos perros en la calle y fui al pueblo de María Luisa, la ciudad, y cuando yo veía tantos perros, yo dije, estos perros en la calle, y me dijo, no, esos perros son perros viralata, me dijo. Yo no sabía qué era eso. Me quedó en la mente pensando, ¿por qué es apellido viralata, los que están en la calle? Entonces pues me dijo que les llaman así, y alguien me explicó que era que como que voltean latas para comer. Y cuando una persona está comiendo, no solo los perros callejeros, sino en las casas, a veces hay perritos que se paran a esperar a ver si les tiran algo. Ahora en la Biblia hay un ejemplo de que la mujer griega le dice a Jesús dijo que la comida no se le debe echar a los perrillos, pero dice que los perrillos están esperando allí. Velar podría significar esperar, tener esperanza en el momento de recibir un mendrugo de pan, de recibir alimento. Y esa palabra, velar, para algunos es como estar vigilando a alguien, pero para otros es estar esperando algo allí, viendo, teniendo una esperanza. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 34, vamos a leer hasta el 36, dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Y luego dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es interesante que este versículo habla aquí del que está velando a mis puertas. Dice que bienaventurado el que vela al Señor, el que está pendiente del Señor Dios del cielo, el que está pendiente del Padre Celestial. Dice, velando a mis puertas. Y así como personas pueden equivocarse pensando que uno es rico y está velando allí, o cuando llega un verdadero rico están las personas ahí esperando.
Qué maravilloso es velarle al Señor, estar pendiente del Señor. Estar ahí parado esperando que el Señor nos dé bendiciones. Pendiente del Señor. Estar esperando de Él. Ahí aquí en la tierra, y Jesús habló mucho, unos animalitos están muy pendientes de aquel que los guía, de su pastor, las ovejas. Y dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas me oyen y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Qué maravilloso, hermanos. Si somos ovejas de Jesús, nadie nos puede arrancar de Él. Amén. Él dice: yo las conozco. El Señor conoce sus ovejas. Por eso nosotros debemos de vivir una religión íntegra, porque con el Señor no hay engaños. La gente podrá vivir, quizás alguien engañando y aparentando, pero eso no le vale de nada, porque el Señor conoce sus ovejas. Jesús las conoce. Jesús, Él pastorea sus corazones y sus pensamientos. Sabe dónde están durante la semana las ovejas. No hay culto, las ovejas andan, Jesús sabe dónde están. Las distingue en la calle. Y aunque hace 8 días hablamos en una pequeña conferencia que hubo allí atrás acerca de normas y todo, y está muy bien las normas de nuestra iglesia, y es maravilloso seguir, pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga a través de tantas cosas hermosas que tenemos. Pero cuando el Señor distingue sus ovejas en la calle, las distingue por su carácter. Él las conoce. Él las conoce. En el trabajo el Señor sabe cuáles son sus ovejas. En la escuela las conoce. Cuando alguna de las ovejas quiere perder peso al gimnasio, el Señor distingue a su oveja allá haciendo ejercicio. En el gimnasio, en la iglesia. Él distingue sus ovejas en la paz. Distingue sus ovejas en el conflicto. El Señor, para Él, más que sus ovejas son sus hijos. Y no las olvida nunca. Y las distingue entre otras. Y tiene paciencia con esas ovejas. A veces hay una oveja que quiere tener seguramente dificultades y está esperando a ver cómo le pone problemas al otro. Y los ángeles informan y Jesús dice: pobrecita esa oveja, sí es peleonera, es pendiosera, va a buscar problemas. Hay que tener paciencia, guíenla, cuídenla de todas maneras, esta oveja. Porque yo la amo y estoy esperando que cambie. ¿Qué tal que el Señor no tuviera paciencia con nosotros? ¿Dónde estaríamos? Dios es un Dios paciente y misericordioso. Yo sé que les conté esta experiencia y la vuelvo a contar otra vez porque no me puedo olvidar del joven que me dijo: bueno, es un sobrino mío, tío, ¿es cierto que el Señor no lo acompaña a uno a todas partes cuando uno se está portando mal? Que si entra a ese lugar el Señor no va a entrar. Y yo le: perdóname, a lo mejor lo que te iba a contestar yo no está de acuerdo a la tradición, a lo que contestan la gente, o contestan los pastores, pero yo creo que el Señor va con sus hijos a todo lado. Amén. Para protegerlos aún cuando sus hijos están, cuando los padres oran por sus hijos y los hijos están por allá: Señor, cuídalo, está portándose mal, está en peligro. Los ángeles de Dios lo protegen. No quiere decir que lo que está haciendo está bien, pero los protegen porque Dios quiere que un día se arrepientan y vivan eternamente. Dios conoce sus ovejas. Las distingue. En Isaías capítulo 49, versículo 15. Muestra en una manera, a través de un versículo, una ilustración, cuánto ama a sus hijos. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Amén. Dios no se olvida de sus hijos. Una madre puede tener un hijo, puede ser muy malo, ella no se olvida de su hijo, pues Dios ama más aún que una madre. Hace un tiempo, en una fiesta de cumpleaños,
el 24 de enero del 2004, en la ciudad de Filadelfia, una mujer llamada Luz Cuevas estaba sentada con su hermana en una fiesta de cumpleaños de niños, y ella se fijó en una niña de 6 años de pelo negro que tenía un lunar en la mejilla, y la reconoció y le dijo a su hermana: esa es mi hija. Y la hermana dijo: no, pues esta debe estar loca porque la niña pereció en el incendio que hubo en el apartamento. Y le dice: yo quiero abrazarla. Y ella trató de controlar a su hermana porque seguramente su hermana estaba. Y dice, ella escribe que quería correr hacia ella. Y estaba segura que esa era su hija, que murió, que según pues hubo un incendio a los 10 días de nacida. Su hija Dilmar Vera. A los 10 días hubo un incendio en su casa. Ese incendio ocurrió el 15 de diciembre de 97. El incendio consumió completamente la casa. El cuerpo nunca fue encontrado. Los bomberos dijeron que quedó todo carbonizado y que quienes perecieron ahí quedaron carbonizados y no cenizas únicamente. Pero la madre tenía ciertas sospechas. El hecho de que nunca encontraron el cuerpo, que el cuarto estaba vacío y la ventana del cuarto abierta, aunque era invierno, le llevó a ella a pensar que su hija no había muerto. Y todas las personas, los familiares, le decían que la tomaban como loca. Además de eso, ella tenía sospechas de cierta familia y cierta señora que la visitaba mucho antes del incendio, y después la señora no volvió a frecuentar allí. Y que la señora decía, la que la frecuentaba y la visitaba, que estaba embarazada. Porque ha ocurrido muchas veces. Mujeres que no pueden dar a luz, dicen que están embarazadas, se colocan ahí un vientre y después se roban un niño. Y aparecen diciendo que es. Así le pasó a un señor. La esposa tenía intenciones de robarse un niño, y ella tenía allí supuestamente un embarazo y se le veía vientre, y el hombre estaba ilusionado y ya seguramente no se pudo robar ninguna niñita, y resultó pues a los 9 meses pues dando a luz una almohada porque no estaba verdaderamente embarazada. Y esta mujer parece ser, ella tenía sospecha. Entonces ella llegó en medio de su pensamiento, cogió un poquito de goma de mascar de chicle, lo puso en el pelo y dijo: mira, tiene chicle, y le cortó un poquito el cabello, lo guardó en la servilleta. Y fue donde los médicos y pidió a las autoridades que hicieran un examen de ADN, y lo hicieron y salió positivo. Esa era su hija. La mujer parece que le robó la niña y le prendió incendio al apartamento. Ella, por encima de que pudieran creerla loca, sentía que su hija estaba viva y reconoció a su hija. Y la Biblia dice que igualmente Dios reconoce a sus hijos donde quiera que están. Pero reconocer viene de conocer antes. Para yo reconocer algo tiene que ser que antes lo conocí. El Señor nos reconoce. En su venida nos ha de reconocer. En Mateo capítulo 7, versículo 23, dice Jesús en cuanto a algunos que pensarán ser cristianos pero que no tienen una relación diaria estrecha con el Señor. Dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 23, dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, vamos a leer del principio. Dice aquí que hay unos que le dicen, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, el versículo 21, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, es decir, no los puedo reconocer. No, Señor, yo le ponía la mano a la gente y se caía. No, yo no te conozco, no sé cuándo pasó eso, y eso tampoco quiere decir que es el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Señor en su venida nos conozca
nos reconozca. Ahora, para distinguir y reconocer a alguien, como decía antes, se necesita haberle conocido primero. ¿Cómo podemos saber nosotros que Jesús nos reconoce y que nosotros conocemos al Señor? Porque Él dice, mis ovejas me conocen. Dice, conocen mi voz, dice Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? Es muy sencillo, hermanos. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos desde muy temprano en la mañana buscar al Señor diariamente. El tema ahí hablaba del sacrificio matutino y el vespertino. Nosotros necesitamos buscar al Señor en la mañana y buscar al Señor en la tarde y todo el día. Muchos quizás no permitan por los afanes de que el pastor Cristo Jesús esté con ellos durante el día. Pero el Señor eso quiere. Yo quiero volver a leer la lectura bíblica que leyó el hermano Gamaliel en Génesis capítulo 12, versículo 7. Allí habla de Abraham. En aquel entonces todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham. Dice en Génesis 12, 7, dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En la época de Abraham se hacía edificando un altar. Nosotros debemos de edificar un altar familiar en el hogar cada día. Debe hacerse un culto al Señor. Fuera del alimento personal que cada persona debe tener una relación estrecha y personal con Jesús. No solo fuera del culto que se hace familiar, que no debe faltar, si es posible 2 veces al día. Cada miembro de la familia debe tener una devoción secreta personal con el Señor. Y Abraham dice, y edificó un altar. Y dice el versículo 8. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea que estos versículos nos muestran, y mucho en la Biblia, que donde quiera que Abraham y sus descendientes iban, ¿qué hacían? Edificaban un altar al Señor. En ese tiempo no tenían la oportunidad de tener iglesia. En ese tiempo no tenían escrituras. No había Biblia. No había matutina. Abraham no necesitaba estudiar el folleto de escuela sabática porque no existía. No habían libros del espíritu de profecía. No estaban por ahí los CDs del pastor Enrique para escucharlos. Nada. ¿Qué hacía Abraham? Edificaba un altar y adoraba al Señor. La pluma inspirada dice lo siguiente, 2 veces se menciona a Abraham levantando un altar. Dice, la vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Donde quiera que levantaba su tienda, cerca allí construía un altar. Sobre este ofrecía sacrificio de la mañana y sacrificio de la noche. Cuando removía su tienda del lugar para partir, el altar permanecía. Y cuando un errante cananeo pasaba y veía el altar, sabía quién había estado allí. Levantaba también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios viviente. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Cualquier errante llegaba y veía un altar. Aquí estuvo Abraham, ya era conocido su testimonio. ¿Y qué hacía el cananeo? Dice la pluma, adoraba también al Dios viviente. De eso está en el libro My Life Today, es un libro de la pluma inspirada, pero está en inglés. Dice, en la página 34 dice, aquellos que profesan el nombre de Cristo no deberían de ser negligentes en establecer el altar familiar, donde ellos busquen a Dios diariamente con todo el fervor con el que ellos le buscaban en los cultos de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque desde pequeño en mi casa hubo culto. Aún mi abuela hacía una especie de drama con mi hermano y con mi persona, y así aprendimos muchas cosas de la Biblia. Pues yo ya una desventaja, como yo soy mayor, cuando Caín y Abel, yo tenía que ver Caín.
David y Goliat, yo tenía que ser Goliat. Jacob y Esaú, yo era Esaú. Siempre el menor estaba bien pero bueno, yo tenía que participar y aprender de la Biblia. Sí. Y gracias a Dios que me sirvió estar en desventaja, porque seguí en los caminos del Señor, pero el que estaba ahí principal se desvió un poquito, bueno, estaba volviendo. Pero hermanos, con los niños hay que buscar cualquier método para que ellos vayan creciendo, conociendo al Dios viviente. Amén. Ahora, ¿cuál es la primera mención que hay en la Biblia acerca del altar? Vamos a ir a Génesis capítulo 8. La primera vez que la Biblia nombra altar fue una familia que le agradeció a Dios allí. En Génesis capítulo 8, versículo 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto. ¿En dónde? En el altar. Yo me imagino, hermanos, cuando abren esa arca y encerrados tanto tiempo, y sale allí Noé y su familia, y saltan ahí las gallinas, todos los animales van saliendo, un nuevo comienzo. Claro, yo sé que hay personas y cristianos, déjenme decir, iglesias, hay iglesias, y yo creo que quizás es un alto porcentaje, como el 90% de las iglesias que leen la Biblia y se creen cristianas, no creen en el diluvio. Pero yo creo en el diluvio, y nosotros creemos porque Jesús no miente, y Jesús habló del diluvio. Amén. Jesús confirmó que hubo un diluvio. Ahora salen todos, y ¿qué es lo primero que hacen? Un altar para agradecerle a Dios. Nosotros esta semana vimos acerca del santuario. Todo el santuario y todos los preceptos que había en Israel era para recordar y estar envuelto con Dios todos los días. Y si es posible todo el día, porque Dios hay que estar prendidos. Dice en Conducción del Niño, página 518 y 519, quizás no consiga porque este es de Child Guidance, pero está en la Conducción del Niño, dice así: como los patriarcas de la antigüedad, aquellos que profesan amar a Dios deberían edificar un altar a Dios donde quiera que ellos establezcan su tienda. No importa dónde vive, en qué país, a dónde se mude, debe allí hacer el culto familiar. Padres y madres deberían a menudo elevar sus corazones a Dios en humilde súplica por ellos mismos y por sus hijos. Permitan que el padre, como sacerdote del hogar, colocar sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y el de la noche, mientras la esposa y los niños se unen en oración y alabanza. En tal hogar Jesús deseará permanecer. Amén. Como el hogar de Lázaro y María, Jesús le encantaba estar ahí porque ahí iba a atender bien y lo querían. Si amas a Jesús y le adoras diariamente, Él va a querer permanecer en tu hogar. Primero salen los canales en inglés y luego en español. La noticia acerca de la escuela superior de Gloucester, donde en Gloucester las jovencitas hicieron un pacto de quedar embarazadas al mismo tiempo, en la edad entre 15 y 17 años. Hicieron el pacto de quedar todas embarazadas. Quizás el pacto fue entre más, pero 17 quedaron embarazadas. Iban a hacerse el examen y le decían, está negativo, y ay, pero ¿cómo? Y regresaban a hacérselo, y no hubo sospecha de qué estaba pasando ahí. Jovencitas que a las que le decían está positivo salían contentas porque están embarazadas. 17 embarazadas. Le han preguntado a psicólogos y a todo el mundo el por qué, por qué ocurre eso, por qué hicieron eso. Y a mí me da risa las respuestas que algunos han dado. Alguien dijo, no, como en la escuela hay una guardería, le llamó la atención que haya ahí una guardería, una atención para niños, le llamó la atención eso. Otro dijo, y yo creo que esto tiene parte, no, lo que sucede es que los padres no le dedican tiempo, y eso es cierto. Y una señora decía, y yo complemento eso con lo que dijo la señora,
que los jovencitos muchas veces le hacen más caso a sus compañeritas, los jovencitos, que a cualquier persona. Es decir, entre las amistades, como equipo, como amistad, porque eres mi amigo, voy a hacer lo que tú dices, y se hacen un pacto, eso vale más que cualquier cosa. Pero eso se debe a la desconexión que hay con los padres. Los padres no pueden esperar que su hijo crezca allí solito, silvestre. Los padres deben de todos los días estar con sus hijos en una estrecha conexión y conexión con el cielo, a través del culto familiar, del altar familiar. Y dice ahí mismo en ese libro, la guía de conducción del niño, Child Guidance, dice: si hubo alguna vez un tiempo cuando cada casa debería ser una casa de oración, es ahora. La infidelidad y el escepticismo prevalecen, la iniquidad abunda, la corrupción fluye en las corrientes vitales del alma y la rebelión contra Dios se desata en la vida. Con todo esto, en este tiempo de pérdida del amor, algunos que profesan ser cristianos no tienen culto familiar. Ellos no están viviendo conectados con Dios. Hay una forma de piedad sin poder. Hay una forma de piedad sin poder. Hay que estar conectados con el cielo y ser transformados por Dios cada día. Cada día. Alguien me preguntaba en cierto lugar acerca de alguien que, pastor, esta persona toda la vida ha dado problemas en las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿A qué se verá eso? Es una persona que sabe, conoce, ha estudiado, ha leído. ¿Por qué? Y le digo, bueno, yo la única razón que encuentro cuando a una persona le pase eso es porque puede una persona conocer, saber de todo. Lo que necesita es conversión a Cristo. Cuando hay conversión a Cristo, hay mansedumbre, humildad, entendimiento, pero esa conversión es de toda una semana, de toda una vida. La entrega al Señor a través del altar familiar, a través de esa conexión a que hace que el individuo sea transformado. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideran sagradas. Se consideran sagradas y llegaron a observarse como monumentos dedicados al culto por toda la nación judía. Hermanos, a veces hay quienes me han preguntado, pastor, ¿yo cómo hago para hacer el culto? Y tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque yo entro a trabajar a las 5. ¿Y a qué os acuesta? Eso sí, me acuesto temprano. Ok, entonces, si tiene que levantar a las 4, levante a las 3:30. Y se va con su culto. No hay ninguna excusa para no hacer el culto. Y a lo mejor no hace el culto como lo hago yo, que el culto mío fue porque yo estoy leyendo algo y empiezo como a investigar y estoy leyendo la lección y a veces resulta que me va y después digo yo, uy, pues que ya estoy aquí hace como 1:30, 2 horas y yo era pues aquí como leyendo la lección, estudiando y he profundizado y hasta resulté preparando ahí un sermón y después digo, bueno, no voy a alcanzar a hacer tal cosa, pero bueno, gracias a ti, Señor. Es un gozo pasar con el Señor. Amén. Cuando usted se pone a estudiar con el Señor en el altar, ora al Señor y está leyendo, el Espíritu Santo está listo para salir. Dice, lástima que no tengo aquí la cita, pero yo la he compartido aquí, dice que cuando sale una oración aún balbuceada, dice el Espíritu está listo para salir al encuentro. Dios está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para que uno tenga con él una relación estrecha de padre e hijo. En la mañana, Primeros Escritos, página 15. En la mañana y en la noche el universo celestial contempla cada hogar que ora, y el ángel con el incienso representando la sangre de la expiación, de la expiación encuentra el acceso a Dios. O sea, nosotros estamos siendo vistos por los ángeles. Hoy en ese programa Google Earth, uno puede venir aquí y andar en este estacionamiento. Yo a veces entro del programa y veo mi camioneta ahí estacionada desde el espacio ahí en mi casa. Y claro que hay unos programas que son codificados, que ya estaba allí y que no han actualizado, pero hay unos que vienen y una cuestión satelital puede vigilarlo. Pero apenas ve por allá como una cosita, como si fuera una hormiguita que está allí.
Pero Dios es más poderoso. Dios le dé la cara a todo el mundo todas las semanas. Los ángeles de Dios están mirando y se fijan en el hogar que hace el culto y que ora. Dice consejos para padres, maestros y estudiantes, página 110 en inglés. Dice: en cada hogar cristiano Dios debe ser honrado por los sacrificios matutinos y vespertinos, la oración y la alabanza. Es el deber de los padres cristianos, mañana, tarde y por medio de las oraciones ferviente y fe, perseverantemente hacer un cerco alrededor de sus hijos. Siempre pensamos acerca de los hijos. Aunque estén pequeñitos, los niños no piensan cómo irá a ser el futuro. Y cuando uno piensa en el futuro de los hijos, debe pensar en enseñarles la existencia y a vivir con el Dios viviente. Y cuando ustedes padres ven a sus hijos en la iglesia, los niños o los jóvenes pueden tener defectos porque todos los tienen. Pero qué maravilloso es tener los hijos adorando a Dios y en la iglesia. Es un triunfo, es un triunfo. Y yo siempre he dicho también, es un privilegio, y le digo a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, es un privilegio no tener padres que oran por uno, cristianos. Es un privilegio de parte del Señor. En el mismo libro dice: ¿pasará el Dios del cielo por tales hogares y no dejará bendiciones? Hay una pregunta: si los ángeles pagan por esos lugares, ¿no dejará bendiciones? La respuesta es: por supuesto que no. Los ángeles ministradores guardarán a los hijos de quienes están así dedicados a Dios. Es decir, tenga la seguridad que Dios vela los pasos de sus hijos cuando usted ora, cuando tiene una relación estrecha con Dios y ora por ellos. En otro libro, My Life Today, dice: el culto familiar no debería ser gobernado por las circunstancias. ¿No debería ser gobernado por qué? Por las circunstancias. Es decir, no se puede, no es que esta casa es muy estrecha, ¿dónde nos hacemos? No debería ser gobernado por las circunstancias, porque todo el mundo trabaja, porque pues si todo el mundo trabaja, pues más culto necesitan. Usted no está para orar ocasionalmente, y que cuando tiene un día largo de trabajo, ser negligente con la oración. Haciendo esto, guía a sus hijos a ver la oración como algo que no tiene efectos especiales. Es decir, la persona llegó cansada, se acostó, estoy cansada, a veces hoy no voy a hacer culto porque en la mañana es que me levanto muy temprano y no puedo hacer el culto, y en la noche es que llego muy cansado o cansada. No hay excusa. Así como se necesitan las vitaminas en el cuerpo. La gente dice: yo quiero comer proteína, quiero comer aquello, quiero tener una balanceada. La persona le da hambre y va y come al mediodía, come en la tarde. Necesitamos el alimento espiritual para estar espiritualmente saludables. Padres y madres, cada mañana y tarde junten a sus hijos alrededor y en humilde súplica le ven sus corazones a Dios pidiendo ayuda. Sus seres amados están expuestos a la tentación y a la prueba. El enojo diario molesta la senda de los jóvenes y adultos. Sí, que como vienen iras, se necesita que Dios ayude. Aquellos que han de vivir vidas pacientes, amorosas y alegres deben orar. Deben orar. El que quiera vivir vidas, ¿qué? Pacientes y alegres. Yo le doy gracias a Dios porque Dios lo bendice a uno. Yo a veces he encontrado personas, familiares que están por ahí como estacionados, como si ¿qué es lo que pasa? Una vez me dijo a mí un pastor, yo en ese tiempo era estudiante de teología, yo pasé a dar mi testimonio el miércoles adelante con mucho gozo, y una vez me dijo: siempre te veo como triunfante, como gozoso. Un día, me quiso decir que un día yo iba a pasar a dar un testimonio, porque yo no pude ir a dar un testimonio como otras personas. Si una hermana pasó, y yo la admiro, pasó y le agradeció a Dios que le quedaba un mes de vida, porque y tiene un cáncer terminal. Entonces hay gente que da los testimonios, y los testimonios son bien negativos: me pasó esto y esto, y hay gente que cree que eso y cuenta lo negativo de su vida. No, hay que contar lo positivo y las grandes cosas que Dios hace por nosotros. Si alguien está enfermo, bueno, que esté. ¿Qué podemos hacer? Hay que orar por la persona. Pero hermanos, nosotros tenemos, dice aquí, para tener vidas alegres, ser pacientes y amorosos, se debe orar. Se debe orar.
La victoria puede ser ganada solo por un propósito resuelto y firme: vigilancia constante y ayuda continua de Dios. Vigilancia constante y ¿qué más? Y ayuda continua de Dios. De lo que trata la religión más que todo, hermanos, es de relación. Es de una relación con Cristo Jesús, una relación con Dios. Ahí en Proverbios, ya nosotros lo leímos, dice que bienaventurado el que vela. Hay quienes velan a los ricos. Y si llega un rico en la limosina, oh, ¿cómo está? Y a ver qué le hacen, y no. O a los políticos. En algunos países le llaman lagartos. Cuando era un político, ¿cómo? Y lo saludan, para ver si hay un carguito, ¿no? Si le dan puestos, si le dan algo, ¿no? Para conseguir puestos, a los que tienen altos cargos. Hay gente que venga, no, mire, espérese, le quito un poquito ahí esa caspa que tiene allí, o sea, le sacuden, lo cepillan. Hay lugares que le llaman, los salvadoreños le llaman sobaleva, como que es la leva, esto que le limpian así, de diferentes cosas. Y la gente pone sus ojos en los grandes y en la gente que tiene dinero. Veo a un artista por ahí, está rodeado de mucha gente. Muchos de los que están ahí, pues algunos quieren tomar fotos para vender, pero otros quieren algo y andan allí. O sea, veo allí un pobre por ahí caminando y no lo está siguiendo nadie, pero un poderoso lo está siguiendo. Pero mis hermanos, ellos velan ricos y todo eso, pero nosotros debemos de velar a Dios. No hay una manera de mejor empezar el día que estar con Dios, dependiendo y esperando de Él. Hay gente que está esperando ahora en los candidatos, que un candidato suba allá a un mago y arregle todo. Y todos están concentrados en eso. Pero nosotros debemos de estar echando nuestra suerte con el Dios del cielo, buscándolo constantemente. En la última cita dice: la mayor y más urgente de todas las necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a confiarnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Hay gente que está esperando que el Señor le dé una bendición y: Señor, dame esto. Y el Señor: ay, pobrecito hijo mío, él me pide esto, yo sé que yo le doy eso, se va a perder, lo va a perder, después no lo voy a ver. Y por eso Dios sabe. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que los piden que los padres terrenales dar buenas dádivas a sus hijos. Eso está en el libro, en el Evangelio. Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dios quiere, hermanos, que en nuestro hogar haya siempre un culto familiar, un altar. El altar de la familia, donde nosotros podamos y tener ese alimento estrecho con el Señor. Es maravilloso estar consagrado a Dios, que no hay algo más hermoso, no hay una dicha más grande que estar en paz con Dios, en una relación estrecha con Dios. No hay algo mejor que eso. Y es una experiencia hermosa. Hay gente que dice: pero esta persona, ¿por qué siempre está alegre? ¿Por qué siempre está contento? Como le pasó a John Wesley cuando él estaba quemando la casa. Y tú, pobrecito John Wesley, viene, va a ver su casa hecha ceniza y todo eso, y todo el mundo se quedó mirándolo. Y cuando John Wesley se paró allí a ver todo el poco de ceniza en que quedó la casa, vieron: ay, qué lástima, lo lamentamos, lamento que le quemó su casa. John Wesley, qué lástima que le haya, pobrecito usted, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo vemos como tan tranquilo? Esa casa no era mía. Ay, todo el mundo dijo: pues con razón no le ha dolido que le haya quemado esa casa. ¿De quién era esa casa? Era del Señor Jesús. Me la prestó para vivir. Ahí se quemó la casa del Señor Jesús, Él me la prestó para vivir. Y si el Señor Jesús, que me ama mejor. Amén. Y estaba tranquilo, porque el que está con el Señor está confiado. Y eso no es de un día para otro, ni es así, ni es con teoría. Puede leer lo que quiera, no es solo con teoría, es con relación con Jesús. Que Dios nos ayude a tener una relación estrecha con Él. Que Dios les bendiga.